El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Ya nos conectamos. Es un gusto darle la bienvenida al ingeniero Iván Amón Uribe, magíster en ingeniería, docente, investigador, coordinador de la especialización de inteligencia de negocios en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, consultor en calidad y gobierno de datos. Les comparto un breve perfil de nuestro invitado. Este ingeniero tiene una importante trayectoria empresarial en sistemas y en cargos administrativos. Experto de industria en temas de gobierno de datos. Ha formado en gobierno de datos a múltiples organizaciones nacionales e internacionales. Creador y coordinador de la especialización en inteligencia de negocios de UPB. Coordinador del programa de ingeniería en ciencia de datos de UPB. Organizador del Congreso Colombiano de Inteligencia de Negocios Colby. Y una amplia experiencia como docente, formación de pregrado y posgrado. Es un gusto entonces tener a este invitado y agradecemos al ingeniero Iván Amón su tiempo y atención a este espacio. Se dice, ingeniero, que, abro comillas, los datos son el nuevo petróleo. No valen nada por sí solos. Tienen que ser refinados antes de que puedan realmente ser utilizados. Comencemos entonces hablando sobre esta afirmación, usted que es experto en datos. Pues sí, desde hace tiempo venimos escuchando esa frase, que los datos son el nuevo petróleo, el petróleo moderno, el petróleo del siglo XXI. Y pues aunque la frase se ha vuelto pues como un cliché, definitivamente cierta, ¿sí? Los datos pueden transformarse en información y con la información se pueden tomar las decisiones empresariales de todo nivel. Por lo tanto, entonces sí, con buenas decisiones podemos hacer que el negocio prospere más, tenga una mejor estrategia, pues es ahí donde está el oro, es ahí donde está el petróleo. Con los datos se hace analítica, ¿sí? Analítica de datos. Hay varios tipos de analítica que podemos pues también ir mencionando, pero entonces con base en esos análisis es que se puede tomar esas decisiones que llevan a que un negocio pues sea más próspero que otros, pues por decirlo así. Precisamente ese tema de la inteligencia de negocios pues tiene relación con un concepto que es la analítica descriptiva. En la analítica descriptiva lo que se hace es como revelar lo que ha ocurrido, o sea que tenemos datos históricos de cualquier tema, de las ventas, de la producción, del tema que queramos, ¿sí? Y principalmente a través de transformaciones a los datos y de gráficos y herramientas especializadas de visualización de datos, pues entonces se pueden hacer unos ciertos tipos de análisis con lo que ha ocurrido con esa temática. Pero hay otros tipos de analítica, más avanzada por decirlo así. Está la analítica predictiva, que inclusive es capaz de predecir, como su nombre lo dice, o sugerir lo que podría ocurrir en un futuro. Por ejemplo, cosas como cuántos estudiantes pueden entrar a la universidad el próximo semestre que no ha llegado, o una empresa cuánto podría esperar vender en los próximos 3 meses, ese tipo de cosas como de adelantarse un poquito al futuro, que aunque suene a ciencia ficción, realmente a través de datos y con técnicas especializadas de Machine Learning se pueden hacer. Y el otro tipo de analítica, pues digamos, es la prescriptiva, que sugiere qué se debe hacer para lograr eso que las predicciones dicen. O sea que la analítica es un apoyo fundamental para toda organización para cumplir sus objetivos estratégicos, para llegar a desarrollar esa estrategia que ya tiene previamente planteada. Ingeniero, entonces usted nos explica que hay una analítica descriptiva, una predictiva y una prescriptiva. Y una prescriptiva. Tengo una inquietud. Si algún administrador que está escuchando este podcast, este programa, dice, pero es que yo antes de que tuviera la inteligencia artificial tomaba mis datos y de alguna manera yo predecía qué iba a pasar en mis ventas o en mis contrataciones. ¿Qué le diría usted a este oyente? ¿Cuál es la diferencia cuando realmente están ingresando datos y se está hablando con herramientas y modelos de la inteligencia artificial?
Pues Elene, lo que pasa es que digamos que todo administrador por su experiencia, por su trayectoria en una organización, pues digamos que tiene un olfato, un instinto con el que podría tomar ciertas decisiones, pero es muy distinto tomar decisiones basadas en datos a tomarlas como por el olfato y el instinto pues del dirigente, ¿sí? Las que son basadas en datos se basan precisamente en esa realidad que ha venido ocurriendo en el negocio, aunque ahí viene el otro tema. Si esos datos no son de buena calidad, ¿sí? Esos análisis que se hagan pues pueden estar viciados y las conclusiones a los que nos lleve esos modelos descriptivos, predictivos, etcétera, pues pueden no ser las adecuadas. Y entonces ahí nos vamos conectando con el tema de calidad de datos y gobierno de datos, que es parte de tu invitación. Así es. Porque entonces su orientación principal ha sido en la inteligencia de negocios, específicamente en el gobierno de datos. Antes de entrar en inteligencia de negocios en mayor detalle, hablemos como de esa importancia nuevamente del gobierno de datos y de esa génesis. Sí, pues que en todos los casos, si los datos tienen errores, lo que conocemos como problemas de calidad de datos, ¿sí? Pues entonces, como lo dije hace un momentico, las decisiones que tomemos con base en esos datos pues pueden estar equivocadas. Voy a dar un ejemplo. Si miramos el comportamiento histórico de nuestras ventas, pero resulta que ahí había muchos errores en esas cifras, entonces en realidad ese no fue el comportamiento real de nuestras ventas. Si nosotros queremos hacer proyecciones, estimaciones, se basan en datos que no son. Entonces, por ejemplo, yo decido como compañía que voy a producir cierta cantidad de productos, valga la redundancia, ¿sí? Pues para cubrir unas ciertas ventas, para tener un cierto nivel de inventarios. Si me baso en datos erróneos, pues puede que eso me lleve a tener excesos de inventario o al revés, menos inventario del que necesito para cubrir las ventas. Por lo tanto, o dejé de vender o produje artículos que van a quedar ahí en inventario pues reposando y durante un buen tiempo. Entonces, la data es fundamental para poder hacer buena analítica. Usted escribió un artículo titulado Calidad y Gobierno de Datos, el talón de Aquiles de la inteligencia artificial. En este artículo usted afirma, abro comillas, la calidad y gobierno sobre los datos son fundamentales para que la IA sea efectiva, ética y confiable. Sin ellos, el potencial de la IA se ve gravemente comprometido, tanto en términos de precisión y eficiencia como de confianza pública y cumplimiento legal. Cierro comillas, ampliemos este término. Y también este concepto. Sí, en ese artículo de inteligencia artificial y gobierno de datos, pues yo quería recalcar que hoy estamos viviendo un boom pues, sin precedentes con las inteligencias artificiales, ya están a la mano de todos, entonces ya todos usamos ChatGPT, DeepSeek y tenemos otras 500 más bien a disposición de todo tipo, tamaño y color. Listo. Pero es que resulta que esas inteligencias artificiales tienen que ser entrenadas, ¿sí? Son unos modelos que por dentro que llaman de machine learning, de aprendizaje de máquina, donde toman la data que tienen y con base en eso se entrenan y aprenden. Es que en realidad estos modelos aprenden y usan lo aprendido posteriormente. O sea que si en esa data, ¿sí?, hay errores, está aprendiendo lo que no es y nos puede llevar a, pues, conclusiones equivocadas. Como les digo, ahora puse el caso ese de una empresa en el nivel de producción que tiene que hacer para cubrir sus ventas, pero pongámoslo por ejemplo en el terreno del sector salud. Una IA mal entrenada en salud podría llevar a que hiciese diagnósticos erróneos que pueden hasta comprometer la vida de los pacientes. En este artículo se explica que la relación sobre la inteligencia artificial y el gobierno de datos es potente, mostrando cómo las IAs pueden apoyar en ciertas tareas de gobierno de datos, pero advierte cómo sus resultados se ven totalmente comprometidos si los datos con los que se trabajan no son de buena calidad. Y es justamente lo que usted está expresando en este momento. ¿Qué encuentra usted comúnmente cuando llega a una empresa que va a asesorar? ¿Cómo están las empresas en el tema de datos? Pues Elene, te cuento que lastimosamente la gran mayoría, la inmensa mayoría, no tenemos un estudio que diga pues el porcentaje que realmente ha implementado o está haciendo acciones reales de gobierno de datos, pero de 16 compañías que nosotros llevamos asesoradas, que es una asesoría grande, integral, de buen tiempo, ninguna ha tenido un nivel pues
como que valga la pena decir, pues, muy avanzado en cuanto a gobierno de datos. O sea, la inmensa mayoría de las empresas tienen sus datos desgobernados, o sea que no han hecho mucho por solucionar esos problemas que tienen con sus datos, ¿cierto? Es que eso requiere una estrategia planeada y organizada para ir mejorando cada vez más la situación de los datos y que las futuras tomas de decisiones se basen en mejores datos, ¿sí? Ya llevamos 16 compañías y en las 16, pues uno casi que tiene que empezar desde cero. La intención es dejarles rodando, implantado el proceso de gobierno de datos, pues para que una vez se acabe la consultoría, ellos sigan rodando solos y pues puedan seguir gobernando sobre cada vez más datos y cada vez más atributos de datos, porque es imposible gobernar simultáneamente sobre todos los datos de una organización. Una organización pues tiene cientos o miles de atributos de datos, uno no puede intentar gobernarlos todos, tiene que priorizar, tiene que escoger por dónde empezar con algún mecanismo. Dicho sea de paso, pues nosotros tenemos uno que nos gusta mucho y es que nosotros con unos talleres especializados y una metodología que inventamos nosotros acá en UPB, propia de nosotros, pues monetizamos cuánto dinero está dejando de ganar las organizaciones por sus problemas de datos, ¿sí? Somos capaces, después de un ejercicio obviamente con la empresa, de decirle, vea, esta empresa está dejando de ganar al año tantos miles de millones, porque son miles o cientos de miles de millones, depende del tamaño de la empresa, que una organización deja de ganar, por no decir perder, pues que suena muy feo, pero es en realidad una cantidad de oportunidades comerciales y de muchos otros tipos que se pierden por los datos que le generan ineficiencias. Entonces, con esa metodología le demostramos al negocio que esto tiene valor y que esto tiene retorno, que esto tiene ROI, retorno sobre la inversión, ¿sí? Porque como es un tema desconocido y hay que hacer algunas inversiones, no tan grandes como la gente cree, entonces las empresas de pronto rehuyen. Casi todas las empresas empiezan haciendo analítica, ya tienen datos que han ido recopilando con el tiempo en sus sistemas transaccionales, en los diferentes sistemas de la compañía. Y entonces, con el boom de la analítica, todas las empresas nos volcamos a hacer esa analítica descriptiva con esos dashboards y tableros de control o estas analíticas más avanzadas que predicen y todo eso. Listo. La analítica y hacer analítica está muy bien, es parte de lo que debe hacer una compañía, pero ojalá se basara en buenos datos, porque si no todo eso puede ser, ¿sí?, de dudosa calidad, ¿no? De dudosa reputación, por decirlo así. De esas 16 empresas, y sin decir el nombre, usted dice, en ocasiones es más costoso lo que están dejando de percibir por no tener sus datos organizados que realmente invertir en organizar sus datos y tener una buena asesoría. Es así, entonces, en ocasiones es de miles de millones de pesos y el empresario no se ha dado cuenta de que está saliendo una fortuna por no organizar los datos. Tal cual. Sin escarbar de a mucho, obvio depende del tamaño de la organización, pero hemos tenido empresas donde nos dan cifras de 70.000, 80.000 millones por año, ¿sí? Porque eso pasa todos los años. Mientras uno no gobierne, eso le va a pasar hoy, el año entrante y dentro de 2 años. Entonces, en otras han sido de 30, 40.000 y así, pues, pero es que eso es mucho dinero. Para gobernar sobre los datos sí hay que hacer unos esfuercitos. Se recomienda tener unas personas a cargo del gobierno, un líder de gobierno, tiene que de pronto tener también otra figura, data stewards, ¿sí? Uno o más. Están los data owners o los propietarios de los datos, que esos ya están en la compañía, solo que uno los pone a hacer ciertas actividades más orientadas a mejorar la data, etcétera. Sí hay que hacer unos esfuerzos, puede que también haya que implementar herramientas de tecnología que apoyen el gobierno, pero si uno le va a medir la tasa interna de retorno, esas medidas financieras que siempre se acostumbran en los proyectos, si uno le va a medir el valor presente neto, la tasa interna de retorno, un proyecto de estos, teniendo esa cifra de cuántos millones está desperdiciando por año versus las inversiones que tiene que hacer, le dan tasas internas de retorno inmensas, que casi que es difícil que las de otro tipo de proyectos. Y para los empresarios que nos están escuchando, usted nos acaba también de decir que con el boom de la inteligencia artificial, casi que la contratación va dirigida a que quiero ya un dashboard, quiero ya un tablero, quiero ver ya gráficas, eso es muy sexy, dijéramos muy llamativo, muy colorido. Sin embargo, todo eso que parece tan lindo reposa sobre una tarea que parece tal vez más tediosa,
más extensa, más de ratón de biblioteca, que es la recolección de datos. Pero allí es la garantía de que ese dashboard tome vida. ¿Es así? Sí, pues, o sea, todas las empresas ya recogen datos hoy en día a través de sus sistemas de información, pero no se ha desarrollado todo un marco que proteja desde el ingreso mismo y más adelante, pues también, que esos datos no nos generen problemas posteriormente. Un ejemplo sencillo, ¿sí? He visto en todas estas 16 que llevamos y eso, pues por ejemplo, se llega y se captura el número de documento de identidad de una persona, de un cliente o el NID de una empresa, así. Resulta que nunca la empresa se ha puesto en el cuidado de definir unas reglas claras de cómo se debe ingresar el dato. Unificar. Exacto, estandarizar, una regla de calidad. Entonces el uno entra los 10 dígitos seguidos del número del documento, otro llega y entra 9 dígitos guión y el dígito de verificación, por ejemplo en un NID, otro llega y lo entra con 3 dígitos punto, 3 dígitos punto, 3 dígitos punto y el otro dígito, y quien creyera eso al ojo de un humano pues es como lo mismo, pero no. Eso almacenado en un sistema empieza, por ejemplo, a que usted puede tener el mismo cliente varias veces porque tiene diferente documento, entonces lo salió creando varias veces y eso empieza a generar una cantidad de complicaciones. Así como el documento de entidad pasa con todo. Un campo que lo necesita la empresa, pero que se queda vacío, decimos nosotros técnicamente disque nulo, le puede ocasionar un montón de problemas posteriormente en la organización. El sistema permite que se quede vacío, se quedó vacío, porque el usuario no lo ingresó, no fue bien capacitado, sensibilizado, hasta un mismo empleado de la compañía, por ejemplo, del área comercial o de otra área, que tiene que ingresar esos datos al sistema, pero no ha sido bien capacitado, entrenado, sensibilizado, etcétera. Entonces, no llenemos ese dato más rápido, termino de crear este cliente, por ejemplo, sin esos datos, y resulta que la ausencia de esos datos posteriormente le va a ocasionar a la compañía una cantidad de problemas. El no poder contactar a ese cliente, no poderlo contactar son menores oportunidades de venta y cosas así. El ejercicio que, como les digo, nosotros hacemos de detectar los problemas que generan los datos es interesantísimo. Arroja pues montañas de situaciones que están pasando que se podrían evitar gobernando sobre los datos. Pero el gobierno no se da mágicamente y requiere esfuerzo, digamos, empresarial y por lo tanto de pronto las empresas ni saben pues bien cómo hacerlo y fuera de eso es más chévere los datos, puedes hacerle dashboards y eso que es más sexy y que muestra aparentemente resultados mucho más rápido. Y también me imagino que cuando se llega a una corporación, a una empresa o a una institución y hay que organizar el tema de los datos, tal vez las personas que los ingresan podrían servirse como señaladas, sentirse señaladas y decir, pero si yo lo estoy haciendo bien mi tarea y resulta que falta simplemente lo que tú has dicho, es estandarizar y estás haciéndolo bien, pero pongámonos de acuerdo y que todos lo hagamos igual para eso. Y parece un paso sencillo y resulta que estás diciendo tú, se pueden crear 2 y 3 empresas como si fueran distintas y es el mismo proveedor. Correcto. Y en realidad, pues, fuera de, por ejemplo, tener reglas de calidad y estándares, hacen falta políticas, hace falta todo un esquema de gobierno. Mira un ejemplo de política, sencillo. En las empresas pasa mucho que una persona renuncia, se va, y entonces el viernes se fue, el lunes ese trabajo alguien lo tenía que seguir haciendo en el sistema, entonces llegan y ponen a alguien al frente de ese sistema a que ingrese esos datos y a que trabaje con él y un compañerito llega y lo entrena un par de horas para que haga eso y sale y se va porque él tiene su propio trabajo, ¿cierto? Entonces una persona que no domina un sistema, que no conoce los datos, etcétera, pues va a empezar a generar toda una serie de problemas posteriormente. Pero si uno tuviera políticas como sé que hay empresas que las tienen, ¿cierto? En donde nadie se sienta al frente de tal sistema de información sin tanto entrenamiento, sin tal entrenamiento previo, ¿sí? O inclusive no tiene que ser así tan de urgencia. Una persona va a cambiar de cargo, se fue para otro cargo y a ese otro cargo que llega un compañerito lo entrena 2 horas y ya, con eso creemos que es suficiente. No, una política seria y que se cumpla, ¿no? Que se cumpla. Nadie se sienta a ingresar datos a tal sistema sin tanto tiempo de entrenamiento, 1 semana, 2 semanas. En compañías multinacionales que conozco algunas, no voy a decir el nombre, son 3 meses de entrenamiento, donde el primer mes es de una forma, el segundo mes es de otra, el tercer es de otra y a los 3 meses ya sí lo dejan trabajar solo. Es una política
de entrenamiento en los sistemas de información, que la mayoría de empresas somos muy descuidados con eso, creemos que eso es muy fácil y que todo el mundo pues puede hacerlo, y sin conocer los datos, ni las reglas de los datos, ni etcétera, y entonces los sentamos al frente a ingresar datos y otras tareas, porque no es solo captura de datos, que luego nos van a generar un montón de dolores de cabeza. Encontré una publicación suya en la que usted dice: comenzamos una nueva consultoría en gobierno de datos, ya la número 16, como nos ha dicho, en esta ocasión en Centrales Eléctricas del Norte de Santander, del grupo EPM. Nos seleccionó para acompañarlos en la implementación de su programa de gobierno de datos porque nuestra metodología es diferente y realmente dejamos rodando el gobierno de datos en las organizaciones. Usted 2 preguntas atrás ya nos había dicho nuestra metodología es diferente y no hice hincapié en ese punto, y nuestra audiencia seguramente quiere saber, bueno, ¿en qué es diferente? Bueno, Selene, pues sin pues como demeritar los trabajos de otros, normalmente pueden ser más cortas, las nuestras son más largas las consultorías, porque queremos es desarrollar capacidades y habilidades para gobernar. La mayoría de consultorías entregan documentos, al final le entregan un documento, puede ser de muchas páginas, vea, tenga esto, con políticas, con algunas cosas, pues, ¿cierto? Este es su manual, por decir algo. Más o menos, exactamente. Pero es que ese documento no va a gobernar. Si las personas no han asumido ese rol, entonces nosotros le exigimos de entrada, nuestra consultoría es más exigente. Entonces le exigimos de entrada a las organizaciones, venga, póngame un líder de gobierno, alguien que vaya a estar al frente del gobierno, porque eso va a generar mucho trabajo, mucho esfuerzo, y no lo puede asumir una persona que ya está en la compañía. Muchas veces sí, nos lo dan desde cero. Pues obvio, es una persona de la empresa, pero lo dedican 100% a esto. Otros dicen el 50%. Listo, entonces nosotros digamos, listo, trabajemos con media persona como líder de gobierno, con media como data steward, otro rol que podríamos luego profundizar. Y entonces empezamos exigiendo a la organización, venga, es que aquí hay que empezar a crear todos unos roles, a hacer todas unas definiciones, a que se reúnan unos comités con personas de la empresa, un comité de gobierno de datos, ¿sí? A que se tomen decisiones, a que se mida la calidad de los datos, pero en la realidad, venga, vamos a los datos y vamos a medir cómo está nuestra calidad de datos, cómo está en la completitud, la exactitud, una serie de cosas, pero todo eso la empresa aprende a hacerlo de forma que ya lo puede seguir haciendo solo, eso y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros entrenamos en más de 100 horas y les ponemos tareas que nos tienen que entregar y se las revisamos y si lo aprendieron, al fin y al cabo tenemos alma de docentes, ¿no? Entonces nosotros buscamos desarrollar habilidades y capacidades, cosa que cuando la consultoría se vaya puedan seguir haciéndolo solos y ya tienen el líder de gobierno empoderado y ya tienen un data steward y pueden ir aplicándole lo que aprendieron a muchos otros dominios de datos, a muchos otros conjuntos de datos, y si sostienen el gobierno, claro, pero si terminada la consultoría llegan y recogen y, bueno, listo, como si fuera un proyecto. El gobierno de datos no es un proyecto, porque los proyectos tienen fecha inicial y fecha final. En cambio, el gobierno de datos es para toda la vida. Una vez uno se monta en el bus del gobierno, es para toda la vida. Si usted gobierna por 6 mesecitos, a los 6 meses se le cae lo que logró avanzar. Y fuera de eso no logró extender el gobierno a toda la organización. Si uno se monta en el bus del gobierno es un compromiso para toda la vida si quiere sacarle los beneficios pues del gobierno de datos y de tener datos de buena calidad que le den buen soporte a la analítica. Y si no perdió el tiempo y la asesoría. Y si no perdió la asesoría, pero no solo eso, ¿sí? Perdió pues el tiempo que esas personas dedicaron y no mejoró la compañía en cuanto a datos, que es lo que queremos. Justo usted decía, el gobierno sobre los datos no solo garantiza que la IA funcione de manera correcta, sino también que se use de manera responsable, respetuosa con los derechos humanos y que proporcione valor real a la sociedad. Hablemos entonces de este tema que también termina siendo una continuación de esa implementación para que no solo queden cifras, sino que cambie esa mentalidad corporativa. Sí, por ejemplo, nosotros hacemos unos comités que le damos un nombre ahí que se llama el Comité Estratégico de Gobierno de Datos. Es la alta cúpula de la organización que la involucramos en esto. Es que los altos directivos tienen que ser parte de este proceso. Hay un comité que nosotros le damos un nombre táctico, que es de un nivel más intermedio, que son, digamos, ejecutivos, mandos medios, analistas claves de la compañía, que también empiezan a ser partícipes de las soluciones a los problemas, ¿cierto? Cada situación se estudia
y se mira, nosotros les damos ideas, claro, de venga esto por acá, usted puede empezar a darle solución, pero solución definitiva. Es que yo pongo el ejemplo de que en las casas limpiamos la casa y no estamos gobernando sobre la suciedad en la casa. Usted todos los días barre y trapea, decimos por acá en Antioquia, no sé los que nos escuchan de otras partes de Colombia y del mundo, limpiar el hogar, pero usted no está controlando ni gobernando sobre la suciedad, porque al otro día hay que volverlo a hacer, y al otro día hay que volverlo a hacer, y al otro día hay que volverlo a hacer. Limpiar no es gobernar, y en muchas compañías nos limitamos a gobernar. Encontramos un dato malo, lo corregimos. Encontramos un dato que se quedó vacío y que está haciendo falta, lo llenamos. Eso es limpiar, eso no es gobernar. Gobernar es buscar soluciones de fondo que realmente eviten que eso siga sucediendo, ¿cierto? Entonces, si uno avanza es hacia gobernar y no hacia limpiar, pues entonces está buscando soluciones permanentes, ¿no? Que obvio eso tiene que estar la gente sensibilizada, capacitada, muchas otras acciones se pueden ayudar, hombre, que el área de tecnología toque los sistemas cuando se puede, no siempre es posible, hombre, para que ayuden a poner más controles, aunque eso es parte, pero no es que con eso se gobierne. Entonces es todo un esquema integral que busca dar solución definitiva a que esa situación no siga sucediendo. Un empresario que nos esté escuchando puede decir, bueno, eso suena muy bonito y organizo la empresa, pero yo creo que le va a tocar su corazoncito o por lo menos su bolsillo si escucha una frase como la tuya, y es que dice que el gobierno de datos lo diferenciará de la competencia. Y ahí ya sí le puede interesar. ¿Por qué lo diferencia de la competencia? Pues porque como la mayoría no gobierna, entonces la mayoría va a seguir conviviendo diariamente con ese tipo de problemas y con ese tipo de ineficiencias y con ese tipo de analítica pues de dudosa confiabilidad. Entonces aquel que sí gobierne, que su data sea cada vez mejor, va a poder tomar mejores decisiones, conocimiento del mercado, bueno, en 500 aspectos, de forma que pues se vuelve más eficiente, más puede obtener mejores ingresos, etcétera, pues porque toma decisiones mejor informadas que la competencia. Entre dos empresas que una gobierne sobre los datos y la otra no, se crea una diferencia gigante. Así tengan las mismas instalaciones, así tengan las mismas máquinas, si es que es una empresa de producción, etcétera. Pero la una gobierna sobre sus datos y la otra no, entonces le tomó una ventaja competitiva, ¿sí? Como diría Drucker y todos los grandes gurús de la administración, si usted tiene una ventaja que no es una ventaja duradera, sostenible y etcétera, pues no tiene ninguna ventaja. Muchos creen que bajándole el precio al producto ya tengo ventaja sobre la competencia. El otro también llega y baja y entonces al último se vuelve una guerra de precios que se les come la rentabilidad a ambos. Hay que buscar son cosas más estructurales que realmente nos den ventaja y que no sean tan fáciles de alcanzar, ¿no? Como gobernar no es tan fácil y todo el mundo no lo hace, ¿cierto? Entonces, listo, cuesta esfuercito, pero es perfectamente posible, bien orientados. Entonces, pues esa es una diferencia definitivamente grande con respecto a otros que hagan lo mismo que hago yo. Estamos conversando en este hilo con el ingeniero Iván Amón Uribe, magíster en ingeniería, docente, investigador, coordinador de la especialización de inteligencia de negocios y consultor en gobierno de datos. Si una persona que nos esté escuchando en este momento es empresario y tiene en mente iniciar este proceso de gobierno de datos, ¿usted diría que esto ya dijimos, no es un proyecto, es una decisión que se toma para larga vida de la empresa o para la permanencia de la empresa? ¿Cuánto tiempo puede tomar instaurar internamente? Yo sé que los tamaños de las empresas pueden cambiar y las complejidades también, pero un promedio para que sepa, me tengo que preparar psicológicamente para saber que internamente va a haber un trabajo mínimo de cuántos meses o semanas. Pues esa es casi la duración que nosotros proponemos de las consultorías, porque la mayoría hacen consultorías de 2-3 meses, a veces más largas, 4 o 5, pero como le digo, solo entregan documentos y la gente no queda preparada. Yo no sé cómo hacer la labor de líder, yo no sé cómo hacer la labor de data owner, yo no sé cómo hacer la labor de data steward, etcétera. Entonces, pues listo, terminó más rápido el proyecto
porque ahí sí es un proyecto, pero en realidad no dejo instalado ni rodando el gobierno de datos. Por eso nuestras consultorías son más largas, normalmente mínimo 8 meses, a veces 10, y hay compañías que la misma compañía nos dice, no, acompáñenos 12 meses. En este momento estamos, usted la mencionó ahora porque yo pues posteé por LinkedIn, cuando nos ganamos esa contratación, pues estamos 12 meses con ellos, con el Consens, que es del grupo pues EPM, estamos 12 meses a solicitud de la misma empresa. Entonces, digamos que en 8 meses usted sentó las bases bien para seguirlo haciendo solo, bien guiado, bien orientado. ¿Hay consultorías de 2 y 3 meses? Sí, pero que desarrolló habilidades y capacidades para seguir haciéndolo solo una vez la consultoría se vaya. Habrá que verlo, ¿no? Pues, sí, pero queda un gran interrogante. Sí. Casi que ese tiempo, basado en tu experiencia, permitiría un diagnóstico y dar un primer paso. Exacto. Pero no integrar ni incorporar el gobierno de datos. Incorporar, muy buena palabra. Incorporarlo como realmente a la cultura organizacional. Exacto. Ahora que mencionas cultura, pues, y ahora mencionaste un tema que también es digno de tocar, gestión del cambio. ¿Sí? Necesitamos desarrollar una cultura de datos en las organizaciones y que la gente vea la importancia de los datos dentro de la vida organizacional. Entonces, nosotros lo hacemos, pues, pero en realidad pues lo estoy diciendo como una recomendación para todos aquellos que quieran hacer gobierno de datos, que se necesita trabajar esos temas de gestión del cambio con esta filosofía, con esta orientación. Por ejemplo, nosotros trabajamos con las áreas de comunicaciones, dándoles insights para que ellos estén permanentemente posteando y haciendo material para sensibilizar a la organización. Y también tenemos dentro del equipo una experta, pero una experta internacional en temas de gestión del cambio, que realmente entonces hace todos unos ejercicios para ir movilizando ese cambio organizacional, sobre todo la cultura, el mindset, como dice ella, ¿sí? Nuestra experta Rosa Elena Henao Rico, que tiene unos pergaminos en esos temas de gestión del cambio como pocas. Entonces, bueno, se puede hacer o más intensivo o menos intensivo, pero la idea es sembrar la semilla. Venga, que es que hay que trabajar en eso, no solo con los roles de gobierno, sino con toda la organización, porque son muchas las personas que tienen contacto con datos y eso, y trabajan con datos, y realmente si no cambian su mindset, ¿sí? Pues como que 2 meses después van a estar otra vez en las mismas. Todo eso suena a la altura de una gran empresa pública o privada. Si le fuera a hablar a un emprendedor, a una pequeña empresa, ¿cómo podría empezar si de pronto no tiene con qué contratar un experto en gobierno de datos o lo quiere hacer cuando ya de pronto haya avanzado un caminito y decir, no arrancar tan en cero, tal vez yo podría iniciar organizando mis datos y gano camino? No lo sé si lo que estoy diciendo es posible o no, pero ¿qué consejos le daría a esos pequeñitos para que ya estamos conscientes que los datos van a ser clave para el desarrollo y la competitividad de la empresa? ¿Cómo pueden iniciar? No mencioné a una entidad que se llama DAMA, Data Management Association, que es una entidad internacional líder en temas de datos, que tiene un libro muy famoso que se llama el DMBOK, ¿sí? de Body of Knowledge, que es como la Biblia en temas de datos. En esa Biblia en temas de datos, DAMA plantea que son 11 áreas las que las organizaciones tienen que gestionar en temas de datos. Calidad de datos, seguridad de datos, arquitectura de datos, metadatos, todo un cuento grande. Pero el gobierno puede empezar gobernando, por ejemplo, las 3 que a nosotros nos parecen más importantes: sobre la calidad de los datos, sobre la seguridad de los datos y sobre una cosa que se llaman metadatos, que son datos acerca de los datos. Los metadatos son datos que dan información acerca de los datos. Entonces, para una pequeña empresa, ¿qué sería lo primero? Puede que los metadatos sean un poquito más complicados, puede que la seguridad, bueno, ya algo tenga la empresa, esa seguridad de los datos, que no es lo mismo pues que esa seguridad perimetral, de que no se me metan a la empresa, los hackers y etcétera, no es lo mismo. Hay que prestarle atención a otros detalles fuera de eso, pero por ejemplo la calidad de los datos. Exacto. Entonces, si yo empiezo, así mis datos estén en Excel, ¿cierto? Así sea un, entre comillas, humilde Excel, ¿cómo va a velar por esa calidad? Hablemos del punto calidad. Por ejemplo, sí, es calidad de datos. La seguridad de los datos y los metadatos dejémoslos como un segundo paso, tercero y así, ¿cierto? Entonces, en esa calidad de datos, empiece por gobernar un poco sobre esos Exceles. ¿En qué sentido? Pues pequeñas acciones que pueden ayudar, ¿no? Que pueden ayudar.
defina claras reglas de cómo se quiere el dato para que ese dato no cause problemas. Lo que decía, cómo así sea el documento, cómo lo quiere, con guiones, sin puntos, etcétera. Defina para cada uno de los atributos de datos cómo es la mejor versión de esos datos, ¿sí? Definir una regla de calidad. Luego, por ejemplo, Excel, ¿sí? Volvamos al tema Excel, que es ampliamente usado en todo tipo, en empresas de todo tamaño. Tiene forma de crear reglas de validación que casi nadie usa, ¿sí? Excel, la gente entra a los datos y el Excel le recibe lo que sea, pero realmente tiene unas opciones para colocar reglas de validación. Yo puedo controlar muy bien que se entra a una celda. Entonces, que no puede ser cualquier cosa, tiene que ser una lista de opciones. Hay forma de definir listas de opciones muy fácilmente para que elija una de esas opciones en vez de ser digitado, pues en vez de ser escrito. Y así, muchas reglas de validación hasta poderosas se pueden crear. Eso va empezando a ayudar a que no metan cualquier cosa a las celdas, ¿no? Entonces, si yo defino unas reglas claras, entreno a mi personal, a todo el que tenga que ver con esos datos, con esas hojas de Excel, ¿cierto? Gobierno el Excel como tal desde el punto de vista pues de la seguridad y eso, que no todo el mundo tenga acceso, sino aquellos que deben de tenerlo. Entonces voy entrando en la onda del gobierno, de a poquito, ¿cierto? Mejorando la calidad, con reglas de calidad, con controles, con seguimiento. Es que por ahí decía Lord Kelvin que lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se mejora. Y hay quienes le agregan que no solo no mejora, sino que empeora. Lo que usted no mide, no solo no mejora, sino que empeora, ¿cierto? Entonces, si usted periódicamente, supongamos cada mes, llega y hace la revisión de su data y empieza a detectar cuántos cumplen o no las reglas de calidad que se establecieron, entonces usted ve, hombre, pero yo ya le expliqué a las personas que entran estos datos cómo lo tienen que hacer, pero lo siguen haciendo mal. Entonces usted puede volver sobre la persona, venga, retomemos este tema, porque seguimos ingresando esto así, si así nos causa problemas. O sea, es crear cultura, sensibilizar, pero medir permanentemente. Entonces, si usted mide cada mes, por ejemplo, cada 2 meses se va dando cuenta si la situación está mejorando o no. Pero si sigue igual, algo ahí no está rodando bien. Entonces, medir es parte de la clave permanentemente. Entonces, en las organizaciones nosotros los llevamos a que dejen instalada toda una forma de seguimiento cada vez que quieran. Algunos llegan y hacen dashboards o tableros de control para medir la calidad de los datos. Otros llegan y no los hacen, sino que compran unas herramientas sofisticadas que ya existen listas en el mercado para eso. Son más caritas, claro, entonces no está al alcance de todo el mundo, pero es dejar esa forma de medir constantemente, de revisar, a ver si lo seguimos haciendo bien o seguimos igual de mal que hace 2 meses, 3 meses, 6 meses. Estamos en este hilo con el ingeniero Iván Amón Uribe, experto en gobierno de datos, y nos está dando unas normas o unas bases muy claras para que, así yo sea un pequeño empresario, puedo empezar a gobernar los datos con, primero, asumiendo la calidad de los datos, que es con los que se debe trabajar, entrenar el personal, así sea un Excel, gobernar sobre ese Excel, verificar que lo que se ingrese es de buena calidad y hacer un seguimiento. De esta manera, así seamos unos pequeños empresarios, podemos iniciar organizando los datos y con seguridad vamos a tener unos resultados que van a beneficiar el crecimiento de la empresa. Usted, ingeniero, es también profesor desde hace más de 14 años. Cuéntenos cómo ha sido esta evolución y cómo se ha ido incrementando la demanda en este conocimiento del gobierno de datos. En realidad yo soy profesor hace como 30 años, los 14, 15 años es en una especialización que creamos acá en la Universidad Pontificia Bolivariana, que fue el primer posgrado en Colombia en temas de analítica, estuvo acá en UPB. Ninguna otra universidad de Colombia tenía hace 15 años en estos temas de analítica de datos. Desde ese entonces hemos abierto sin pausa 29 cohortes, pues van ya, donde nos llega cada semestre una buena cantidad de personas, porque el programa, primero por ser el pionero en el país, segundo por la calidad de docentes que tenemos. UPB desde antes de que abriéramos esos programas era porque ya estábamos muy volcados a estos temas de analítica, de calidad y gobierno de datos, etcétera. Entonces tenemos docentes de altísimo nivel. La doctora PhD Ana Isabel Oviedo es de las personas que más sabe estos temas en Colombia y en sus alrededores, y así son la mayoría de nuestros docentes. Entonces
Entonces el programa ha tenido prestigio, pero sobre todo porque lo hemos enfocado a que no haya que ser ingeniero ni ingeniero de sistemas para poder aprender de analítica. Todo tipo de profesionales nos entran: médicos, abogados, administradores de empresas, negociadores internacionales, ingenieros de todas las ramas. O sea, no hay que ser alguien de sistemas y que ya sepa de bases de datos y esas cosas, sino que el programa lo va llevando a que aprenda todo lo que se necesita. Y tenemos más de 650 egresados que en su mayoría al poco tiempo, es más, sin terminar la especialización, ya están viendo el retorno, ya le mostraron a la compañía valor, cosas que no era capaz de hacer antes. Algunos de nuestros egresados se han ganado el premio Nutresa a la innovación como grupo. También creamos el pregrado en Ingeniería en Ciencia de Datos. Podríamos decir sin humildad que UPB ha sido un pionero en formación en temas de analítica de datos, ciencia de datos, calidad y gobierno de datos. Casi ninguna, pues pocas universidades tienen cursos en ese tema, calidad y gobierno de datos. Una muestra más de que le damos importancia a la analítica, pero no al gobierno sobre los datos. Ni las mismas universidades tienen dentro de sus programas cursos de calidad y gobierno de datos, o muy débiles, pues. Entonces, esa es una muestra más de que ni la universidad cree en el gobierno sobre los datos. Necesitamos que se convenza más todo el mundo de que buena analítica requiere buenos datos. Con toda esta experiencia que usted nos está hablando, nos demuestra que en estos 15 años ya especializado en el tema de ciencia de datos, crece la demanda empresarial de quienes están interesados y crece también la demanda de profesionales que se quieren capacitar. ¿Usted diría que en este momento qué nivel puede tener Colombia? Nosotros tenemos contactos, pues, tanto en temas de capacitación como de otras empresas de otros países que quieren hacer gobierno de datos. Por lo menos en Latinoamérica, Perú, Ecuador, Argentina, varios países encontramos la misma situación. Muchos haciendo analítica, muy poquitos haciendo gobierno de datos. Cuando hablo con amigos en Estados Unidos o con empresas de acá que trabajan para empresas de Estados Unidos, también encontramos más o menos el mismo panorama. O sea, el mundo no ha despertado en forma con la importancia de gobernar sobre los datos. También en Europa, con gente de España y de otros países, he tenido conversaciones y mucha analítica, pero no tanto gobierno de datos. O sea, a mí me parece que al mundo entero le falta sensibilización y sobre todo tomar acción para gobernar sobre los datos. Tomar acción, o sea, decídase pues a hacer un programa serio, estructurado de gobierno de datos. Entonces, pero no tengo como mayores estudios y los he buscado mucho por ahí en diferentes fuentes, como estudios comparativos de región o de cuánta industria está haciendo o no gobierno de datos. Y además es que mucha gente llama gobierno de datos a cualquier cosa, ¿cierto? En estos días escuchaba que una empresa que quiere hacer una migración de datos. Migrar es pasar los datos de un sistema a otro, ¿sí? En esas migraciones a veces se hacen mejoras de la calidad de los datos, pero eso está muy lejos de ser gobierno. O sea, las personas llaman gobierno de datos a cualquier cosa. Entonces, porque precisamente hay mucho desconocimiento de qué es gobierno, qué hay que hacer para lograr gobierno. Entonces, sería hasta, pues, uno tiene forma de medir madurez en gobierno de datos, ¿sí? Inclusive con Dama Colombia, Dama que les mencionaba ahora, estamos como empezando como una iniciativa a ver si nos hacemos una especie de estudio de qué tan maduras están las organizaciones en Colombia en temas de gobierno de datos. Pero estudios así como muy universales que le den a uno una idea de cómo es la situación en Colombia o en el mundo, no los conozco. Puede que los haya, pero los he buscado y no mucho. Y parecería extraño porque iniciamos este programa diciendo que los datos son el nuevo petróleo y que la inteligencia artificial se alimenta de datos. Entonces, no entendería uno si todos estamos conscientes de que los datos son la raíz y la base inicial y que, como se ha dicho ya hasta el cansancio, si basura entra a un modelo de inteligencia artificial, pues basura sale, pues porque no hubo entonces allí contenido para analizar. ¿Por qué está ahí vacío en ese tema de gobierno de datos? Pues primero recalquemos eso de que si garbage in, garbage out, ¿cierto? Si basura entra, basura sale. Usted no puede pretender hacer un buen plato con unos ingredientes que están llenos de problemas. Lo mismo pasa con la información que proviene de datos, ¿cierto? Si esos datos no son de buena calidad. Pero no sé, en realidad, de pronto es esa ansia de tener resultados rápidos.
la analítica es más sexy, se logra más rápido, vende más. Entonces yo presento un dashboard, presento un modelo de esos predictivos, y pues estoy haciendo analítica, pero ya empiezan a haber algunos estudios de que muchos de esa analítica que se está haciendo no da los resultados esperados. Inclusive usted puede contratar a una empresa que hace bien su trabajo, porque por ejemplo en la empresa no tienen capacidades internas para saber hacer analítica, ¿cierto? Entonces contratan empresas, que las hay muchas y muy buenas aquí en el medio y en el mundo, que son capaces de hacerles analítica predictiva, todas esas cosas avanzadas, ¿sí? Y entonces hacen bien su tarea, pero luego cuando el modelo empieza a rodar, cuando el modelo empieza a servir para predecir los clientes que se van a fugar, para predecir cómo capturar nuevos clientes, etcétera, y empieza a no ser tan efectivo. O sea, pagaron un dinero por un modelo que de pronto, siendo muy bien hecho, no está en la vida real comprobando esa situación, no se está viendo el resultado en dinero, que es lo que las empresas quieren. Y de pronto la explicación está en eso. La empresa lo hizo bien, pero se basó en los datos que tenía la empresa, y esos datos con muchos problemas hacen que así el proceso técnico sea bien hecho, el resultado no sea el esperado. Si yo entreno un modelo con puros datos malos de salud, ¿el qué va a aprender? A hacer diagnósticos y cosas como estaba en la data. Erróneas. Estamos en este hilo con el ingeniero Iván Amón Uribe. Es ingeniero, docente, investigador y experto y consultor en gobierno de datos. No podemos finalizar este programa sin abordar el tema de la ética, porque la captura de datos toca mucho con temas que tienen que ver con la responsabilidad. En ocasiones, pues pueden ser datos empresariales, pero también en ocasiones pueden ser datos muy sensibles y que tocan con la intimidad de las personas. Dentro de ese gobierno de datos, ¿cuál es el gran paraguas de la ética para trabajar bajo esa normativa? Sí, a veces se cree que la ética es solo lo jurídico, ¿cierto? La ley de protección de datos, que en Colombia tenemos desde el año 2012, y que entonces el gobierno y la Superintendencia de Industria y Comercio y etcétera nos exige que tengamos cierto cuidado con los datos personales y más con aquellos que son sensibles. Los datos sensibles son aquellos que pueden afectar, ¿sí?, a las personas, por ejemplo, su orientación sexual, si sufre enfermedades, SIDA y etcétera. Eso, pues ese tipo de datos son sensibles y no deben ser publicados ni pues estar desprotegidos por ahí. Entonces la ley desde lo jurídico en todas partes del mundo da ciertos lineamientos para proteger ese tipo de datos, pero es que la ética va más allá, ¿cierto? Y acá en UPB, pues al fin y al cabo somos de la iglesia. Tú vas al bloque de posgrados y ves una pancarta gigante en donde están textos del Papa pues Juan Pablo II en su encíclica Cor de Ecclesiae, donde recalca la importancia pues de priorizar lo ético sobre lo técnico, ¿cierto? Entonces, por eso, por ejemplo, acá en UPB, y somos pues como ser universidad pontificia, que en el país no hay sino dos, ¿cierto? Somos no católica, universidad pontificia. Entonces, en la UPB todo programa, el 10% de sus créditos, tiene un 10% de los créditos en materias de lo que nosotros llamamos el ciclo de formación humanista, tratando de sensibilizar desde el primer semestre hasta el último en temas éticos, en la importancia de la ética, en cómo sin ética el resto va perdiendo sentido, ¿cierto? Entonces, los datos no son ajenos a eso, los datos no, y la manipulación que se haga de los datos. Usted puede, con una manipulación malintencionada de los datos, entonces llevar a conclusiones equivocadas. Pues la ética en los datos también tiene que estar presente, como en todo en la vida personal, pues en la vida empresarial, personal, de todo. Con esa amplia experiencia, sin dar nombres, usted ha llegado a compañías o instituciones donde siente que se estaban vulnerando los datos y que fue necesario un correctivo. ¿Cómo qué tipo de correctivo se hace, ingeniero? Vulnerando desde lo ético. Desde lo ético, el tema del gobierno de datos, o justamente por no tener gobierno de datos, se estaban manejando los datos de una manera que no corresponde a un campo ético. Hemos descubierto esos descuidos jurídicos, ¿no?, que puede llevar a que una compañía lo sancionen fuertemente, multas millonarias por ese descuido sobre los datos
personales, esos datos sensibles especialmente. Pero así pues como que, pues gracias a Dios, de las 16 compañías que llevamos, usted descubra o perciba una malintención ética, pues no. La gente hace su mejor esfuerzo con los datos. Lo que pasa es que están desgobernados, sí, pero no hemos visibilizado en 16 compañías que llevamos ya, pues como una intención, pues una maquiavélica, sí, de esa manipulación. De esa manipulación. En la actualidad, ingeniero, usted hace parte del grupo de investigación y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información y la comunicación, GIDATIC. ¿Qué aportes brinda a la sociedad este grupo? GIDATIC pues es un grupo de investigación, desarrollo y aplicación en TIC, en tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto? Es un grupo antiguo de alto reconocimiento en conciencias, categoría A, ¿cierto? Y pues tiene más de 20 años haciendo investigación y desarrollos, investigación de diferentes tipos. Es un grupo de alto nivel que hace muchos años está en esta alta categoría, en donde en diferentes temáticas aporta a la sociedad, ¿cierto? Aprovechando las TIC para el beneficio de la sociedad. Es que las TIC pueden y lo hacen pues jugar un papel de acompañamiento muy importante a las regiones, a las empresas, para pues hacer mejor todos los temas. Si usted le va a hablar al oído a un empresario, a una empresaria de una gran compañía o incluso de un emprendimiento, ¿qué les diría respecto al tema de gobierno de datos y su sensibilización para empezar a dar unos primeros pasos que los lleven a ese control? Toquemos algo que en la mayoría de compañías pues es prioritario, ¿no? El bolsillo. Entonces toquémoslo por ese lado, pues sí, como nos dirán materialistas y nos dirán pues que no, y más hablando de la ética y de la iglesia, pero que caigan en la cuenta de que día a día están perdiendo dinero por cuenta de los problemas que le ocasionan los datos. Entonces, un mensaje poderoso para la mayoría de empresarios es, venga, ¿y eso qué rentabilidad tiene? Eso sí devuelve dinero, ¿cierto? Por lo menos en el sector privado, todas las compañías pues entonces apuntan a que venga, no es que necesitamos que esto sea rentable porque si no nos quebramos y si nos quebramos pues desaparecemos, no hay empleo para nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en el gobierno hay una oportunidad muy grande de obtener retorno sobre la inversión. Entonces yo sé que no es el mensaje completo de que es que además está el tema ético, el tema de buena toma de decisiones en salud y en muchos aspectos críticos, pero pues ya que usted me dijo, venga, ¿y cómo llamamos la atención del empresariado? Pues por lo menos en el sector privado, bueno, en el público también interesa no desperdiciar el dinero, ¿cierto? Porque es el dinero de todos, pero pues en el sector privado son más con el signo pesos en la cabeza. Yo fui gerente, como es mi compañero y mi socio en las consultorías, etcétera. Entonces uno sabe cómo se mueven las compañías. Y ese tema, claro, siempre es importante, pues porque si no, compañía que no sea rentable se quiebra y desaparece. Entonces, por lo menos esa pudiera ser una motivación. Anímese a gobernar, que ahí hay ROI, ahí hay retorno sobre la inversión. Ingeniero, ¿dónde lo pueden contactar a usted y a GIDATIC aquellos empresarios y funcionarios públicos de diversas instituciones que estén interesados en iniciar un proceso de gobierno de datos? GIDATIC, como grupo de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana, entonces se encuentra en el sitio web de la universidad, en el sector de investigación. Dentro de investigación están los muchos grupos de investigación que tiene la universidad, pues, y ahí está GIDATIC. Y entonces hay un coordinador, el doctor John Fernando Vargas, que puede atender todas las solicitudes. Ahí está el correo de GIDATIC y etcétera. Y pues en el caso mío, pues para temas de calidad y gobierno de datos, y yo me encargo de coordinar pues con el resto de personas que atendemos esto, pues es ivan.amon@upb.edu.co. ivan.amon@upb.edu.co. Ese Amón es un apellidito ahí un poquito extraño, pero es apellido, A-M-O-N. Exacto, y no le vamos a poner tilde porque si no, entonces no nos da. Agradecemos al ingeniero Iván Amón Uribe, magíster en ingeniería, docente, investigador, coordinador de la especialización de inteligencia de negocios de UPB y consultor en calidad y gobierno de datos, por hacer parte de este hilo. El Hilo Noticias es un programa realizado con la técnica de Gustavo Alonso Tavares.
Pueden comunicarse con nuestro espacio a través de nuestras redes @elhilonoticias. Y antes de despedirnos, les dejamos con la máquina. Justamente hoy nos dará sus respuestas sobre la inteligencia artificial y el gobierno de datos. ChatGPT. Si a un modelo de inteligencia artificial le ingresan datos equivocados, ¿los resultados podrían ser peligrosos? Sí, totalmente. Si a un modelo de IA se le dan datos malos, equivocados o sesgados, los resultados pueden no solo ser incorrectos, sino potencialmente peligrosos. Aquí algunos ejemplos concretos de por qué puede ser peligroso. 1. Diagnóstico médico. Si se entrena un modelo con historiales médicos mal etiquetados o poco representativos, puede dar diagnósticos erróneos. 2. Sistemas judiciales o de vigilancia. Si los datos de entrenamiento, por ejemplo, sobrerepresentan a ciertos grupos como delincuentes, el modelo puede tomar decisiones injustas o discriminatorias. 3. Conducción autónoma. Si los datos de entrenamiento no consideran todos los escenarios posibles. Por ejemplo, poca visibilidad o peatones impredecibles, el auto podría tomar decisiones peligrosas. 4. Finanzas o seguros. Un modelo mal entrenado puede rechazar injustamente préstamos o aumentar primas de seguros por razones erróneas. ¿Y por qué si, como dices, eres un modelo inteligente, no podrías detectar si te están ingresando datos erróneos? A pesar de que los modelos de IA son inteligentes, en el sentido de que pueden encontrar patrones complejos y aprender de enormes cantidades de datos, no somos conscientes ni entendemos el mundo como los humanos. ¿Y por qué no puedes detectar los datos equivocados? Primero, no tenemos un contexto real. Es decir, un modelo de IA no tiene sentido común ni conocimiento del mundo a menos que esté contenido en los datos con los que fue entrenado. Por ejemplo, si ve una imagen de un gato etiquetada como perro, aprenderá que ese tipo de gato es un perro, porque no tiene manera de saber que está mal. En segundo lugar, no podemos verificar la veracidad de los datos. Los modelos no tienen una fuente de verdad interna. Si les das datos falsos o sesgados, los toman como ciertos porque no tienen una forma objetiva de compararlos con la realidad. No tenemos sentido crítico. ¿Por qué es clave instaurar el gobierno de datos en desarrollos de modelos de inteligencia artificial? El gobierno de datos es clave para que un modelo de IA sea confiable, justo y útil. Asegura que los datos sean de calidad, bien organizados, seguros y éticos, lo que evita errores, sesgos y riesgos en los resultados del modelo. Esto dijo la máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp, una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.